Y lo que hoy va a tratar Fabiola Guarneros es espeluznante. Se titula Infancia armada y sin escuela. Adelante, Fabiola. Así es, mi querida Fer, son temas de los que nosotros como ciudadanos tenemos que estar muy pendientes y no permitir que se bajen de la agenda. Por eso, qué bueno que hay estos espacios donde nos dan la oportunidad de hablar de lo que está pasando en nuestro país con este infancia. Es un panorama de verdad muy triste y voy a contar con el hecho. Voy a iniciar con el hecho. El 10 de abril, en Ayahuatelpa, es un poblado que pertenece al municipio de José Joaquín Herrera. En Guerrero, justamente, podemos tener un show afuera del INE, podemos amenazar y amagar. Hay cosas que pasan en Guerrero y que no se quieren ver. Allá supimos de 30 menores de edad que marchaban como policías comunitarios. Marchaban por las calles con el uniforme de los policías, con el rostro cubierto y armas de bajo calibre. Estos niños ya fueron entrenados para defender a sus comunidades de ataques del grupo delictivo de la zona, los ardillos en este caso. El argumento de los adultos que permiten que estos niños usen las armas es para llamar la atención y para que los menores defiendan a sus pueblos, pues las autoridades de seguridad pública local, estatal y federal no lo hacen. Vamos a nuestras primeras preguntas y son las reflexiones que siempre invitamos a que ustedes hagan. ¿Esos niños no debieran ejercer ahorita, a partir de hoy, su derecho a la educación? ¿No deberían defender el derecho a poder tener una educación a distancia de calidad, con maestros que no existen en la zona? ¿O tienen que defender a su pueblo del crimen organizado? Hay que recordar que varios de esos niños son huérfanos porque han sido sus padres atacados por otros grupos delictivos. El antecedente, mientras usted reflexiona en estas preguntas, es que el 17 de enero del 2020, un grupo de músicos que se trasladaba en una camioneta de rediles hacia una comunidad vecina fue atacado por este grupo criminal. La agresión, como todas las que vivimos cotidianamente y que también es otro tema que debe interesarnos, pues resultó muertos, 12 muertos en ese momento. El gobierno de Guerrero prometió realizar patrullajes, ayudar a las viudas, a sus hijos en diversos proyectos, quedaron huérfanos algunos y prometieron becas. Nada de eso sucedió. Ya pasó un año. En mayo del 2020, ya casi vamos al año de la segunda promesa, los policías subieron el primer video para mostrar cómo estaban entrenando a estos niños que el sábado vimos marchar. Y primero fueron con armas de palo, con pues actitudes de violencia, cómo hacer el halconeo, cómo acechar y cómo disparar. Esto llamó la atención a nivel nacional. Hubo pues comunicados de UNICEF, de Amnistía Internacional, de Derechos Humanos, de las organizaciones que defienden a los menores de edad, pronunciamientos de gobernación, pero nada cambió. Ya estamos a un año. A pesar de que había un compromiso incluso de enviar 3 maestros a la comunidad, construir aulas, apoyar viudas y también a estos huérfanos. Nada pasó. ¿Qué está pasando ahí? Esto es solo un botón de muestra. Estos niños están ejerciendo funciones que no les corresponden. La seguridad es una obligación que debe garantizar el gobierno federal, las autoridades, no importa el partido. La educación es un derecho constitucional que obliga a los gobernantes en turno a garantizarlo. Los ciudadanos los tenemos que ejercer. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, llevó este caso a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hablaron de la violencia armada en México, del reclutamiento forzado de estos niños. Pero en este caso estamos hablando de que se unen a la policía comunitaria. Pero datos crueles que se han documentado es que los grupos organizados también los reclutan de manera forzada para que sirvan de halcones. Aquí en la Ciudad de México ya hacen entregas de droga, de narcomenudeo, los utilizan
para cometer los delitos, porque como son menores de edad, es más fácil chisparlos de la autoridad. Entonces, hay esclavitud, hay privación de la libertad y se cancelan todo tipo de derechos. Ahora, este es un botón que demuestra de una comunidad en Guerrero, ¿no? En uno de los estados donde hoy el tema político, el tema del show mediático, como dice Fer, es lo que acapara las primeras planas y las conversaciones o las conferencias matutinas. Y de esto, de lo que viven estos 30 menores, nadie habla. Pero vamos más allá. ¿Por qué se callan cuando hay una problemática mayor antes de irnos de vacaciones o de descanso? Si usted se quedó en su casa y fue de alguna manera precavido o fue a un lugar para cerrarse y estar al aire libre, pero con seguridad. Antes de irse, le voy a recordar que el INEGI sacó la encuesta, la primera encuesta que hacía de la educación sobre los efectos de la pandemia en la educación. El dato alarmante del que nadie habla, Fer, o sea, ya pasó la semana en que dio a conocer el INEGI la información. Pasaron estas 2 semanas. Regresamos y el tema no es importante para la autoridad federal, ni local, ni estatal, ni municipal, ni para nadie. ¿Dónde está la secretaria de Educación Pública hablando de los 5.2 millones de menores? Bueno, vamos a ponerlo de entre 3 y 29 años, porque incluye la educación superior, que no están en la escuela. 2.3 millones decidieron desertar por motivos de COVID, por enfermedades de sus familiares, por muerte de alguno de sus tutores responsables, por COVID incluso incluye porque algún familiar de la casa fue despedido o le redujeron sus ingresos o no tiene las tecnologías necesarias para aprender a distancia. Y 2.9 millones por razones económicas, pobreza, porque hay que trabajar. Adicional a estos 5.2 millones que no concluyeron el ciclo escolar, 3.6 no se inscribió en el actual, Fer. Estamos a 3 meses de que termine el actual y no se inscribieron porque tenían que trabajar. 2.7 millones es otra cifra, otro dato desgarrador. Dejaron también las clases, pero son jóvenes de entre 13 y 18 años. Justamente las edades en donde una investigación de Excelsior que hicimos en el 2020 reflejaba con datos del CIMBAT, que es una estadística que cruza los datos de las personas que están en la cárcel o que cometieron algún delito, pues los jóvenes de entre 13 y 18 años son los más proclives a ser cooptados por el crimen organizado, la delincuencia y por, pues ahora las policías comunitarias. 2.7 millones de jóvenes de entre 13 y 18 años no están en la escuela ahorita. No importa porque nadie habla de este tema. Es el futuro de nuestra nación, es el futuro, son los que pueden ser los futuros emprendedores, fíjense, los futuros legisladores, los futuros gobernantes. Claro. Y no hay, pero nadie habla de eso, de verdad no importa, Fer. Estaba leyendo otro estudio de la ONU y de otros expertos en educación, de hay un nuevo concepto que vamos a tratar después que se llama pobreza educativa, Fer. Yo no lo había leído hasta apenas que me preparé para hablar contigo de estos menores que no están en la escuela. Y al hablar del tema pobreza educativa te espantas, porque quiere decir que no solo va a haber esa pobreza económica y que no vas a poder acceder a una buena fuente de ingresos, sino que se suma tu pobreza educativa que te permite no tener la información que requieres, el procesamiento mental para analizar lo que hay a tu alrededor. Si no comprendes la lectura, no comprendes lo que pasa en tu país, en tu entorno, en tu comunidad. Y eso es una pobreza educativa que daña y deja 10 años atrás el avance que habíamos tenido como país. Es muy delicado, Fabiola, porque estamos inmersos en Salgado Macedonio, inmersos en pura tarugada. Pero este sí es el futuro de México. Este tema sí es el futuro de México. Y si México tiene hoy por hoy una infancia armada sin escuela, además la otra que sí acudirá a la escuela estará siendo empañada en el cerebro por una doctrina como la que están dispuestos a manejar a través de los libros de texto,
Es gravísimo lo que está pasando. Creo que estamos atentos a lo que no vale la pena. Al chismecito, al escandalito, a las redes ahí nada más por encimita. Pero no estamos unidos frente a lo importante. Y lo importante es el presente y el futuro de los niños en México. Y esta es la cruda realidad. Infancia armada hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, ¿en qué tal, Fernanda? Niños con pistolas que saben ser sicarios, armados, sin escuela. Antes eran adolescentes, nos asustamos de aquel de 14 años, ¿se acuerdan? No, ya están en 8, en 7 años de edad. Gracias, Fabiola. Indignante.